Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sterling Mercedes, analista del Departamento de Prevención y Educación. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestra directora general, Aileen Guzmán Coste, y nuestro director técnico, bienvenido Roberts Carrero, a este Forum LAF, denominado Sistema de Lucha y Prevención, el poder de la regulación, gobernanza y cumplimiento de prevención de lavado de activos contra el financiamiento del terrorismo para el sector asegurador. Agradecemos su participación y también su disposición para fortalecer sus conocimientos. Antes de comenzar, quiero introducir a quien va a ser su moderadora, la señora Yancis Arias Fernández, quien cuenta con una sólida trayectoria en gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio y gestión ejecutiva. Se ha destacado por su liderazgo en la coordinación de órganos de alto nivel y en la implementación de buenas prácticas de gobernanza. Actualmente se desempeña como encargada del Departamento de Coordinación del Despacho en la Unidad de Análisis Financiero y también lidera proyectos estratégicos y con el objetivo de fortalecer los procesos institucionales. Es licenciada en Derecho y Mercadeo por Unicaribe y cuenta con una maestría de Administración y Dirección de Empresas por la ENEP, la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. Su experiencia en el sector financiero, junto con su visión estratégica y compromiso con la transparencia y la ética institucional, la posicionan como una profesional referente en materia de gobernanza y cumplimiento. Luego de introducir a esta gran profesional, le cedo la palabra a la señora Yancis Arias Fernández. Muchísimas gracias, Sterling. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia en este espacio que ha sido concebido para fortalecer la madurez del sistema de prevención y consolidar la integridad del sector asegurador dominicano, el cual, como todos sabemos, representa un componente muy relevante dentro del sistema del conjunto de sujetos obligados que integran el Sistema Nacional de Prevención. Esto es por su gestión de recursos financieros significativos, la naturaleza técnica de sus productos y la amplitud de sus relaciones comerciales, factores que pueden ser vulnerados por actores ilícitos. Este escenario que acabo de señalar demanda instituciones con controles sólidos, una cultura de cumplimiento bien arraigada y una gobernanza que responda tanto a las exigencias regulatorias como a los estándares del GAFI y GAFI-LAT. En ese marco, la gestión reputacional adquiere una relevancia determinante para la sostenibilidad del negocio. Una debilidad en materia de prevención no solo expone a sanciones administrativas o penales, sino que compromete la confianza del mercado, afecta las relaciones con las partes interesadas y además erosiona la reputación institucional. Es por ello que la gobernanza y la cultura de cumplimiento deben asumirse por convicción como una ventaja competitiva y no como simples obligaciones regulatorias. A la luz de estas consideraciones y entendiendo pues que la reputación institucional se cimenta en una gobernanza robusta y en programas de cumplimiento eficaces, corresponde ahora adentrarnos en esos aspectos claves que definen el marco integral de cumplimiento y la propia dinámica operativa de este sector, ¿verdad? Tan importante. Y para ello contamos con un especialista cuya experiencia aporta el rigor técnico necesario para que esta tarde abordemos estos desafíos y estos temas e inquietudes que tenemos con una visión integral y actualizada. En ese sentido, me complace y me honra muchísimo presentar a Ángelo Rijo Mercedes, un experto en prevención de blanqueo de capitales en la industria aseguradora. Cuenta con más de 15 años de experiencia, una década de ellos dedicada al sector asegurador. Es contador con maestría en gestión bancaria y financiera y un MBA en finanzas, además de una especialidad en cálculo actuarial y múltiples certificaciones en gestión de riesgos y cumplimiento. Ángel es reconocido como pionero en modelos de riesgo de lavado de activos, financiamiento en terrorismo en el sector asegurador dominicano y es además fundador de la Comisión Técnica de Riesgo y Cumplimiento de CADOAR. Ha sido asesor de la Superintendencia de Seguros, conferencista internacional y miembro del equipo técnico de Evaluación Nacional de Riesgo de 2014, coordinada con esta entidad, y ha liderado más de 350 auditorías externas en materia de PLAF. Actualmente es
gerente general de Intus Risk Management Advisor y cofundador de Intus Technologies. Además, es responsable de la capacitación anual de más de 3.500 personas en temas de prevención en todo el país, de las cuales más del 80% pertenecen a este sector asegurador. El liderazgo y contribución de Angelo lo posicionan como un referente experto en materia en la República Dominicana y en la región. Angelo, bienvenido, el escenario es todo tuyo. Un placer contar contigo esta tarde. Muchísimas gracias, Yancy, por la introducción. Buenas tardes. Primeramente, agradecer a Dios por la oportunidad de estar acá y segundo, pues a la UAF en la persona de su directora general, la señora Ely Guzmán Coste. Primero, por propiciar estos espacios de diálogo sectorial que son tan importantes para aumentar la madurez de los sujetos obligados y de apoyar todo el sistema preventivo nacional. Así que me voy a permitir por aquí proyectar lo que voy a presentar para que entonces pues me confirmen, por favor, si pueden visualizar eh, correctamente, por favor. Sí, se ve. Sí, perfecto, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio con esta ponencia o este espacio de diálogo que tendremos hasta las 4:30 de la tarde. Como comentaban al inicio, hoy vamos a hablar sobre el tema de gobernanza, el tema de cumplimiento en el sector asegurador y cómo todo este tema puede pues agregar valor y aportar valor al sector seguros. Yancy, ¿me escuchas? Pues, En lo que volvemos a tener conexión con el experto, recordamos que la encuesta de satisfacción estará colocada en el aula virtual. Asimismo, van a contener en la descarga del certificado, que lo pueden descargar ustedes mismos una vez hayan completado la encuesta. Este fórum va a ser colocado en nuestro YouTube, por lo que van a poder escuchar todos los aportes que estaremos compartiendo en breve, una vez podamos tener la conexión con el experto. Gracias a todos por su paciencia. Iniciamos en breve. Y disculpen, miren, el certificado lo van a poder ver desde el aula virtual. Quien no tenga todavía usuario en el aula virtual debe registrarse o ponerse en contacto con nosotros a través del correo de capacitaciones para nosotros a colaborarles con el acceso. Entonces, cuando están en el aula virtual, van a poder, hay una parte que luego de completar la encuesta de satisfacción, les va a marcar como completado y van a poder descargar la constancia. No, todavía no les sale en el aula porque saldrá posterior del evento. ahora creo que sí lo logramos. Sí, Sí, ahora ahora sí, se ve Ángela. mejor. Ahora sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, le quiero por acá mostrar cuál va a ser la agenda, pues, de esta tarde. Vamos a hablar sobre varios tópicos que en coordinación con la UAF, pues, entendemos que les agrega mucho valor tanto al sector seguro como no seguros, porque entiendo que hoy tenemos personas que no son todo el sector seguros. Entonces, primer punto, vamos a hablar del sector seguros y vamos a desmontar un pequeño tabú o, como dicen por ahí, leyenda urbana que existe de que si ser sujeto obligado en el sector asegurador es una imposición local o un estándar internacional. Hay muchos corredores o brokers de seguros, como le llamamos en el sector, que dicen que, bueno, opinan que no deberían ser sujetos obligados porque no son más que referidores, y eso es correcto. Un broker al final lo que es un canalizador del negocio entre el cliente y la compañía de seguro. Entonces, hay muchos que opinan, con razón o no, de que no deberían ser sujetos obligados. Entonces, vamos a hablar del por qué los sujetos obligados del sector seguros lo son y si eso obedece más a una imposición local o un estándar internacional. Dos, vamos a hablar sobre una figura que existe en el sector seguros que se llama agente de ventas. Eh, que ese agente de ventas pues tiene la misma obligación que el corredor, que es vender. O sea, un agente lo que hace es vender seguros, pero
vamos a ver qué papel tiene esa figura digamos que en el sector seguros y qué responsabilidad tiene cuando hablamos de programa de cumplimiento. Vamos a hablar también sobre la delegación de responsabilidad. Hay muchos corredores que lamentablemente opinan que como el cliente de ellos es también cliente de la compañía de seguros, pues esa responsabilidad yo se la puedo delegar, yo se la puedo dar. Y eso, vamos a hablar de ese punto, porque es un punto muy neurálgico y muy importante que se entienda de que esa delegación o esa responsabilidad es totalmente individual entre la aseguradora y entre el corredor de seguros. Claro, el reglamento de la ley 155 y 17 le permite al sujeto obligado pues delegar algunos aspectos de la diligencia, algunos procesos, pero al final la responsabilidad es mía como sujeto obligado. Próximo, vamos a hablar de un punto que lo consideramos importante en el sector seguros porque hay mucha confusión y es el proceso de perfilamiento del cliente. Cuando ese cliente llega a emitir una póliza o a sacar un producto, pues ese sujeto obligado debe perfilarlo. Ese sujeto obligado debe hacer un perfilamiento. Entonces, vamos a ver, a grosso modo, cuáles factores, cuáles elementos debo yo tomar como sujeto obligado para hacer una correcta perfilación o un correcto perfilamiento. Hay otro punto que es el fraude. El fraude es un riesgo operativo del sector seguros. Vamos a ver cómo el fraude puede convivir o si existe esa línea muy estrecha, muy delgada entre el lavado. Pero quiero aclarar que el fraude en seguros, el GAFI no lo tipifica como delito precedente. El fraude en seguros es más un riesgo operativo del sector asegurador y en ese punto quiero que hablemos abiertamente de ese tema. Vamos a hablar sobre el apetito de riesgo, cómo se define, qué es. Vamos a hablar sobre señal de alerta, lo que debo saber yo. ¿Cuáles son esas red flags que pueden ocurrir en la venta de un seguro, ya sea desde el punto de vista del corredor o ya sea desde el punto de vista de la compañía de seguros? Y por último, vamos a hablar sobre debida diligencia, enemigo o aliado. Lamentablemente, lastimosamente, en el sector seguros, muchos sujetos obligados entienden que ese proceso es un enemigo del negocio, que viene, como dicen por ahí, como dicen en los campos, a ponérmelo en China, que ha venido a ralentizar el negocio y no, todo lo contrario. Vamos a ver, ustedes van a entender que si ese proceso se hace seriamente, correctamente, ese proceso puede convertirse en un generador de valor para el negocio, incluso desde el punto de vista comercial. Bien, entonces aquí tenemos 8 puntos que les propongo. Les quiero preguntar, me comentan con un dedito simplemente, si el temario les parece bien y si hay algún tema en particular que quieren que tocamos, pues lo comentan por el chat, por favor, y pues ahí Yancy pues nos ayuda con la lectura. Pero si hay algún punto en particular que ustedes quieren que toquemos y no está acá contemplado, pues lo pueden escribir y yo con mucho gusto pues lo puedo ya desarrollar. Bien, entonces vamos a iniciar formalmente. Yo quiero que toquemos un primer punto que puede ser muy obvio para muchos. Usted me dirán, Ángelo, pero eso yo lo sé, eso es obvio. Pero quiero que empecemos por acá, por este punto, porque me he dado cuenta que en el sector asegurador existen muchos sujetos obligados que no saben en qué categoría caen. Ustedes saben que hay 2 tipos de sujetos obligados. Está el financiero y está el no financiero. Siempre cuando damos formaciones, yo inicio con esta pregunta y pregunto lo siguiente: ¿dónde cae el sector asegurador? Hay muchos sujetos obligados que me dicen, claro, con desconocimiento, el sector asegurador es no financiero.
Y quiero empezar por ahí, señores. El sector asegurador, aunque no es un banco, aunque no es un puesto de bolsas, aunque no es una cooperativa, pertenece al sector financiero. Y usted me preguntará, Ángelo, pero claro, los que no son del sector, los que no son del sector me preguntarán, Ángelo, pero el sector seguro no es un banco, no capta dinero, no capta recursos, no hace intermediación financiera. Entonces yo le digo, lo que pasa es que el sector seguro maneja primas del cliente. Los que no son del sector seguros, prima es lo que usted paga, la anualidad que usted paga por su seguro. Entonces, eso al final es dinero y eso lo administra, lo maneja una compañía de seguros. Incluso una compañía de seguros tiene que hacer lo que llamamos reservas técnicas, que eso es el equivalente al encaje legal en el banco. O sea, la compañía de seguros debe tener unas reservas técnicas. La ley establece unos, digamos que unos umbrales, unos porcentajes, dependiendo del RAM, pero eso es para poder tener esa, digamos que esa solvencia o liquidez para poder responder a sus asegurados más hacia adelante. Pero el sector asegurador pertenece al sector financiero, tanto el corredor como la compañía de seguro. Quería empezar por ahí para que quede claro que el sector seguro está, digamos que a la par de un banco, de un puesto de bolsas, de una cooperativa, porque pertenece al sector financiero. Ahora bien, en el sector asegurador existen muchos actores. Está la aseguradora, el corredor, el asegurador, el agente, el tasador, el ajustador, pero no todos son sujetos obligados. Y quiero que intentamos ahora, cuáles actores del sector seguros la ley lo tipifica como sujeto obligado. Tenemos primeramente las compañías de seguros. En República Dominicana operan unas 30 y tantas, creo que 33 compañías de seguros. Todos son sujetos obligados. Indistintamente el capital, indistintamente el tamaño, indistintamente la cantidad de empleados. Todos son sujetos obligados. Si usted tiene una licencia para vender pólizas o para, digamos que para vender seguros, usted es sujeto obligado. Le digo esto porque en el sector seguros operan unas compañías de seguros pequeñitas de reciente constitución, tienen 5 o 10 años, son digamos que son recientes, y creen que porque son pequeñitas, porque tienen 5, 10, 15, 20 empleados, 50 empleados, no son sujetos obligados. Y eso es totalmente incorrecto. Todas las compañías de seguros son sujetos obligados, indistintamente el tamaño, el capital, cantidad de empleados, etc. Entonces, ya saben que las compañías de seguros son sujetos obligados financieros. Está el corredor, o como se le llama, el broker de seguros en muchos países. Al inicio, yo hablaba de que si ser sujeto obligado es ser sujeto obligado en República Dominicana, en el sector seguro, es una moda, es una imposición o es un estándar internacional. Señores, ustedes se van a cualquier país de la región, a Colombia, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, y se va a encontrar con que allá también los corredores son sujetos obligados. Entonces, ¿qué le dice esto? Eso le dice que el corredor es sujeto obligado no porque se me inventó aquí la Superintendencia de Seguros o porque se me inventó la DGI o porque se me inventó la UAP. No, es un estándar internacional. Es un estándar. Ser corredor de seguros es sinónimo de ser sujeto obligado. Hace poco me comentaba o me preguntaba un amigo corredor, me decía, Ángelo, ¿qué tengo yo que hacer como corredor para no tener que estar embromando con todo este tema de debida diligencia, de manual, de oficial de cumplimiento, de auditoría? ¿Qué tengo yo que hacer? Yo le dije, ¿tú quieres que te sea sincero, franco? Sí, dedicarte a otra cosa. Simplemente, así de sencillo. Si tú como corredor de seguros no quieres ser sujeto obligado y no quieres asumir
las responsabilidades que eso conlleva, pues tienes que dedicarte a otra cosa, porque eso lamentablemente no lo van a quitar. Y recuerdo que por allá por el 17, cuando arrancó todo este tema de la ley 155 y 17, había muchos corredores que apostaban, decían, mira, eso dale un año, eso es moda, dale 6 meses, dale un año como mucho. Ya vamos por cuánto, casi 8 años. Y eso no lo van a quitar. Entonces, ser sujeto obligado es sinónimo de ser corredor de seguros, es sinónimo de ser sujeto obligado financiero. Aquí yo quiero hablar un poquito de la responsabilidad, que creo que ese es el punto 2 de la agenda, la responsabilidad. Yo creo que el sector seguros, no puedo decir que es el único, creo que no, pero es de los pocos sectores donde varios sujetos obligados comparten el mismo cliente. Creo que hay otros, pero bueno, creo que el sector es uno de los pocos. Eso quiere decir que el cliente del corredor es el mismo cliente de la compañía de seguros. Entonces, el corredor muchas veces se agarra de ahí y dice, mira, como este cliente que tengo yo, que lo estoy captando porque yo soy la primera línea de venta, o sea, el cliente entra por donde mí, pero ese cliente lo va a depurar la compañía X, yo no voy a hacer nada. Y no hay nada menos cierto que eso, señores. Esto es totalmente incorrecto, porque el corredor, la ley 155 y 17, lo tipifica como sujeto obligado, indistinto a la aseguradora. El corredor tiene la misma obligación que tiene la compañía de seguros. La misma, ser sujeto obligado. Entonces, esa responsabilidad que tiene ese actor que se llama corredor o broker en otros países, tiene la misma obligación que tiene la compañía de seguros. La responsabilidad no se puede delegar. Le dije al inicio que la regulación te permite como sujeto obligado delegar algunos procesos. Específicamente eso está en el reglamento de la ley 408-17. Te permite delegar procesos, pero no la responsabilidad. Entonces, aquí yo creo que hay algunos amigos corredores, lo vi por acá conectado, a ellos quiero que se le quede, bueno, a todos, pero más a ellos que son corredores, el siguiente mensaje. Usted como corredor tiene una responsabilidad como sujeto obligado que no se delega. Usted no puede delegar o pretender delegar esa responsabilidad en un tercero llamado compañía de seguros. Dicen por ahí que la responsabilidad es como la salvación individual. Cada quien tiene una responsabilidad y eso no se puede delegar. Bien, tenemos un tercer actor del sector seguros que se llama reasegurador. Los que no son del sector seguros, que son muchos, los que están acá presentes, quiero que sepan que así como la compañía de seguros a usted le asegura su vehículo, esa compañía de seguros también se asegura para arriba. Y esos son los reaseguradores. Es decir, el reasegurador se puede definir en un lenguaje popular que es el seguro de una compañía de seguros. Entonces, los reaseguradores, que aquí en Dominicana hay 2 locales, los reaseguradores también son sujetos obligados. Entonces, ¿quién es el cliente de un reasegurador? La aseguradora. Entonces, así como el cliente o la aseguradora le hace debida diligencia a sus clientes, pues el reasegurador también se la hace a la aseguradora. ¿Ustedes sabían que también ese reasegurador tiene un seguro? ¿Quién me pone un dedito? ¿Quién sabe cómo se llama el seguro
de un reasegurador. Porque también se reaseguran ellos. ¿Se la sabían esa? Pregunto. O sea, cliente. ¿El cliente quién asegura? La aseguradora, que es sujeto obligado. La aseguradora se asegura con un reasegurador, que también es sujeto obligado. Pero el reasegurador también tiene un seguro que se llama retrosección. Entonces, cuando hablamos de sujetos obligados en el sector asegurador, estamos hablando de tres actores. Estamos hablando de el corredor, estamos hablando de la compañía de seguros y estamos hablando del reasegurador. Repito, corredor, aseguradora y reasegurador son los tres sujetos obligados del sector asegurador. Entonces, muchos me preguntarán, Ángelo, tú hablaste al inicio del agente de ventas y me dijiste que el agente de ventas también vende. También es un vendedor. Es un vendedor que, igual que el corredor, comisiona y vende. Entonces, ¿dónde lo dejas? A ver, el agente de ventas en República Dominicana, la regulación no lo tipifica como sujeto obligado. ¿Por qué? Porque es un vendedor cautivo exclusivo de una compañía de seguros. Ni el agente, ni el tasador, ni el ajustador son sujetos obligados en República Dominicana. Sujetos obligados en República Dominicana son únicamente los corredores, las aseguradoras y las compañías de seguros. Riesgo reputacional, señores. Yo lo defino como el riesgo de riesgo y no únicamente en el sector seguros. Cuando a usted como persona le pega un evento de difamación, lo que sea, a usted le pega eso en lo reputacional. Entonces, el riesgo, el tema reputacional es el activo más importante que tiene, en este caso, cualquier compañía de seguros o cualquier persona o cualquier empresa. Entonces, veamos ese riesgo reputacional cuando ocurre como el riesgo de riesgo cuando hablamos de blanqueo de capitales o prevención de lavado de activos. El sector seguros, los corredores, trabajan por licencia, son actores licenciados, tienen que sacar todos los años una licencia, renovarla. A un corredor de seguros, por ejemplo, que el regulador, la superintendencia de seguros, le revoque su licencia. Por hecho y razón, por lo que sea, se la revoque o se la quite o se la quite, digamos que de manera temporal. Eso obviamente va a ser un evento para ellos. Eso le va a impactar incluso en la parte comercial con su cliente. Entonces, porque digamos que ese, como dicen por ahí en los campos, ese boca a boca, supiste que a fulano le revocaron su licencia por tal razón. Entonces, eso puede perfectamente impactar incluso la parte comercial con sus clientes. Yo quiero que hablemos de una tipología. Yo creo que el tema tipología lo tengo más para adelante dentro del tema de alertas, pero quiero que hablemos de uno en particular que me parece interesante, que se llama el pitufeo. Yo sé que creo que todos los que están acá presentes saben perfectamente lo que es el pitufeo. Ya lo han escuchado o digamos que lo han estudiado por ahí. Pero yo quiero que entendamos que el pitufeo, aunque se puede ver siempre desde el punto de vista bancario, el pitufeo puede perfectamente, no puede no, aplica perfectamente en el sector asegurador. Entonces, quiero refrescar el concepto para que entendamos. Quien no lo sepa, pitufeo básicamente es mover,
mucho dinero sucio en pequeñas cantidades. Entonces, me han preguntado mucho, Ángelo, ¿eso de pitufeo aplicaría en seguro? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Entonces, vamos a suponer una compañía de seguros o un correo de seguros que tenga varias sucursales en el país. Tiene una en Bávaro, una en Santiago, Santo Domingo, en La Romana, etc. Un cliente que tenga, digamos, que un saco de dinero y quiera pagar su póliza con ese dinero sucio, obviamente no va a ser tan bruto de ir a la compañía de seguros con ese saco de dinero, porque eso va a ser una alerta para el oficial de cumplimiento. Entonces, inteligentemente, lo que puedo hacer es, pero espérate, como él tiene varias sucursales en el país, yo voy a pagar hoy tanto por Punta Cana, a la semana voy a pagar tanto por Santiago, a los 2 días voy a pagar tanto por la Romana, a los 15 días voy a pagar tanto por la principal. Entonces, ahí está segmentando ese saco de dinero que es lo que en síntesis se llama pitufeo. Otra forma, vamos a suponer que usted traiga, traiga vehículos de fuera, que se lo ganen en subasta, lo que sea. No estoy hablando de salvamento, estoy hablando de vehículos en buen estado. Lo traen fuera del país, acá lo ponen bonito, lo aseguran, seguro full, y luego al cabo de 15 días, pues lo explotan. Lo explotan, lo queman o lo ahogan. Eso se llama, en el algol del seguro, pérdida total. O sea, la compañía de seguro tiene que liquidarle ese vehículo porque no sirve. Entonces, esa liquidación puede ser perfectamente un generador de lavado. ¿Por qué? Vamos a suponer que usted compró ese vehículo fuera del país con dinero sucio. La compañía de seguros, sin saberlo, sin quererlo, está pues blanqueando un dinero a usted como narcotraficante o lavador, porque le está girando un cheque, le está girando una transferencia que proviene evidentemente de quién, de una compañía de seguros constituida, formal, legal. Entonces, de nuevo, escuchen esto, están comprando el vehículo por el país con dinero sucio, lo pueden traer, lo aseguran y entonces esa compañía de seguros pues le retorna ese dinero ya limpio, entre comillas, porque se lo está dando con un cheque de transferencia. Claro, el área de reclamaciones de la compañía de seguros tiene muchos controles para eso no es tan fácil, pero es una posibilidad que puede pasar en la industria del seguro. Entonces, eso de pitufeo, a veces lo vemos muy bancario, lo vemos como muy lejos. Eso en banco. No, eso puede aplicar perfectamente en otras industrias, como por ejemplo la industria aseguradora. Quiero que hablemos de alertas en el sector seguros. El sector seguro está lleno de red flag, de alertas. Pero quiero empezar con la definición clásica, con la definición de lo que es una alerta. Esa definición está en la ley, esa definición está en la regulación, eso no es un invento mío, pero dice que una alerta es básicamente todo hecho, situación, evento, cuantía, indicador. En buen dominicano, cualquier cosa que a usted le cause cocorícamo. O sea, cualquier cosa que le llame la atención, cualquier transacción o intento de transacción. Cualquier transacción o intento de transacción, eso sería pues una alerta para un sujeto obligado. Antes de pasar a algunos ejemplos de alertas en seguros que les traigo por acá, quiero hacer por acá una pequeña aclaración que me permito hacer porque he notado mucha confusión en el sector seguros. Y es que confunden
los famosos ROS con los reportes estadísticos. Son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a hablar brevemente de uno y otro. La Superintendencia de Seguros ha dicho, los sujetos obligados, repórtenme las estadísticas de los ROS y RTS que usted haga al regulador. Los sujetos obligados morales, mensualmente, los físicos, trimestral. Eso es el reporte estadístico. O sea, a la superintendencia usted no le va a reportar el detalle del caso que usted reportó a la UAS, porque le recuerdo que ese detalle, o sea, el caso, el nombre del cliente, lo que hizo, eso es algo totalmente confidencial entre el sujeto obligado y la UAS. De hecho, esa información no se le da incluso a un auditor. He escuchado por ahí muchos auditores que piden eso y eso no se le da a ningún auditor, incluso ni al regulador. Entonces, si usted, por ejemplo, como sujeto obligado, reportó la UAF hoy a Ángelo Rijo, por lo que sea, usted a la Superintendencia de Seguros le va a decir, mira, yo reporté un caso, punto, un caso. No hay que decirle que fue Ángelo ni que fue por tal cosa, un caso. Eso es estadístico. La superintendencia toma eso únicamente para fines estadísticos. De nuevo, el caso, el reporte como tal, la sustancia del caso no se le da ni a la superintendencia, ni mucho menos a ningún auditor externo. Porque la única autoridad facultada para recibir el detalle, la sustancia de ese caso es la unidad de análisis financiero. Correcto, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién me pone un dedito, por favor? ¿Quién me da un dedito? ¿Se entendió eso? ¿Están de acuerdo con eso? Perfecto. Reporte estadístico se reporta a su regulador. El caso como tal se reporta a la UAF. Son dos cosas diferentes. Ahora sí, vamos a ver ahora 5 ejemplos de lo que sería una alerta en el sector seguros. Ojo con lo que le voy a decir. La regulación a usted no le dice una alerta de aquello, una alerta de esto. No, te dice una alerta, la definición como tal. Entonces, por eso es que yo siempre recomiendo que en los manuales de cumplimiento, al final, en el anexo, exista un catálogo de señal de alerta. Un catálogo interno, como para que todo el mundo entienda lo que es una alerta internamente. Entonces, vamos a ver. Número 1, cambio constante de beneficiario. Cambio constantes de beneficiario. A mí, Ángelo, no me hace sentido que yo como corredor o como compañía de seguros tenga un cliente de vida, cliente individual, y ese cliente todos los meses yo vea que me cambio de beneficiario. Hoy la mamá lo sacó, hoy el papá lo sacó, el hijo, el vecino, el tío, el amigo, el perrito. Entonces, ese movimiento constante de beneficiario puede ser, no debe. Ojo, señor, aquí no estoy diciendo que esto es una alerta sine qua non, no. Estoy dando ejemplos. Ejemplos de lo que pudiera ser una alerta, porque esto obviamente va a depender mucho del juicio experto o criterio del oficial de cumplimiento o quien detecte. Son ejemplos de lo que sería una alerta en seguros. Entonces, un movimiento constante de beneficiario pudiera perfectamente interpretarse como una señal de alerta. En una póliza de vida individual, porque colectivo se supone que la póliza colectiva, como son empresariales, se mueven en función de la nómina de la compañía. Si salen empleados de la nómina, salen de la póliza. Si entran, pues entran. Entonces,
en una póliza de vida colectivo es hasta cierto punto normal el cambio constante de asegurado y beneficiario. Estoy aquí hablando de movimiento o cambios en póliza de vida individual. Número 2. Operaciones que no corresponden con el perfil del cliente. Señores, el típico motoconcho. El típico motoconcho que viene donde mí como aseguradora o corredor a asegurar un Porsche 911 Turbo S. ¿Le parece normal eso? Pregunto, ¿le parece normal que un motoconcho vaya a un corredor o una compañía de seguro a asegurar un Porsche 911 Turbo? No, ¿verdad que no? Eso no hace sentido. Entonces, eso sería una alerta. Eso en principio me genera una alerta a mí. ¿Cómo es posible que este motoconcho, que lo que hace es conchar, venga a asegurarme un vehículo de esa gama? Pero ¿qué pasa? Una alerta no es sinónimo de no hacer el negocio. Porque ¿qué pasa? Puede ser que ese motoconcho se sacó la loto, por ejemplo, o no. Puede ser que ese motoconcho heredó un dinero, una herencia. Puede ser que a ese motoconcho le firmaron un hijo en la pelota. Entonces ahí ya deja de ser una alerta. Pero me di cuenta de eso cuando analicé la operación. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá que quiero dejar en este punto? Una alerta no es sinónimo de yo no hacer el negocio. Una alerta lo que me dice es, oye, tómalo con calma, analiza y toma una decisión en función a tu apetito de riesgo. Porque es otra cosa, yo puedo definir por apetito no hacerlo simplemente por la alerta que me robó, pero es una decisión mía personal. Bien, número 3. Alta siniestralidad. Los compañeros que no son del sector seguros, siniestro es cuando usted choca. Cuando usted choca. Entonces, una compañía de seguros que vea a un cliente que tiene mucho siniestro, que choca mucho, eso pudiera ser una alerta. Y ojo, no estoy hablando de un bumper roto, no estoy hablando de un vidrio, no estoy hablando de una puerta guayada, estoy hablando de pérdida total. Recuerden que le dije ahorita que con usted el vehículo lo desbarata, hay que liquidárselo. Entonces, una persona, yo como compañía de seguros, sería una alerta para mí que una persona me presente un año, por ejemplo, 3 pérdidas totales. Ya eso, oye, o el tipo es muy salado, en buen dominicano, tiene muy mala suerte, o el tipo anda en algo raro, está cometiendo fraude. Entonces, un cliente con una alta siniestralidad puede perfectamente interpretarse como una señal de alerta. Clientes que aparezcan investigados penalmente. Bueno, estos casos que están pasando en el país últimamente, de los casos de supuesta corrupción, digo supuesta porque no hay todavía una condena, está en investigación. Entonces, estos casos que están pasando en el país de supuesta corrupción, esos clientes o representantes legales, pues que figuran en los estatutos de esas empresas, pues pudieran perfectamente generar un ROS o generar una alerta en una compañía de seguros o en un broker, si van, digamos, que a asegurarse o a vincularse. Y una última, bueno, esta se llama pagos en efectivo con fraccionamiento. Lo que le decía ahorita del tema de yo pagar dinero en efectivo por varias sucursales, el famoso pitufeo. Entonces, si el oficial de cumplimiento ve
que una sola póliza o una póliza en común, en conjunto, de un mismo cliente me hacen varios pagos en efectivo por varias sucursales, pues aunque sean montos pequeños, aunque no me llegue al famoso $15,000, que muchas veces lo confunden eso. Una cosa es un RTE y una cosa es un ROS. Un ROS puede generarse a partir de un pago que esté muy por debajo de los $15,000. Muchos sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, dicen, no, pero mira, ese pago no me llega a los $15,000, pero es que no estamos hablando de RTE. Es una cosa diferente. Un ROS te puede dar incluso con varios pagos de $1,000, o de 5,000, o de 500. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Pagos en efectivo con señales de racionamiento puede perfectamente interpretarse como una alerta. Y una última, que para mí es una alerta clásica, diría yo, en el sector seguros, es cancelación anticipada de seguros. Yo saco una póliza hoy, las pólizas regularmente, casi todas, con excepción de algunas, de salud sobre todo, son por un año. Entonces, hay estructuras que sacan la póliza, correcto, la pagan en buen dominicano al fuetazo, de una vez, todo de un fuetazo, todo conjunto, todo junto. La póliza la cancelan a los 15 días y luego eso genera una devolución de prima por parte de la compañía de seguros. Tenía cobertura por un año, pero yo como tengo dinero sucio, dinero ocioso, que me interesa lavar, yo pago esa prima 100%. Y a los 15 días o 20 días, alegando de que ya el seguro no lo quiero o vender el vehículo, yo cancelo la póliza de manera intencional. Entonces, eso me genera una devolución de prima que, que aunque ya la compañía de seguros me va a descontar el impuesto, ese tipo de cosas, pero me retorna el dinero, en teoría, pues ya digamos que limpio. Aquí hay, señores, 5 ejemplos de lo que serían alertas en el sector asegurador. Yo sé que ustedes tienen varios en la cabeza, por ahí, sobre todo los oficiales de cumplimiento del sector seguros, pero esas son como que las principales que les puedo compartir con ustedes. Muy bien. Esta pregunta me la hizo alguien ayer, un sujeto obligado, pequeño, y quiero por acá compartir la respuesta porque creo que es importante que se entienda. Esa persona que es un corredor físico, bueno, a propósito, los que no son del sector seguros, hay brokers o corredores que son morales y son físicos. O sea, hay corredores de seguros que son incluso más grandes que muchas compañías de seguros. Hay creo que 5 o 6 corredores que son grandísimos en el país. Pero hay sujetos obligados que son pequeñitos. Entonces, él me decía, soy un sujeto obligado pequeño. ¿Debo yo estar, me excusan la palabra, embromando con todo este tema de cumplimiento? Yo soy un corredor pequeñito, o sea, ando vendiendo seguros con un maletín, mi oficina es el baúl del carro, no tengo estructura. ¿Debo yo tener un oficial de cumplimiento? La respuesta, lamentablemente, sí. Tiene que tener un oficial de cumplimiento. Y si no lo tiene, la regulación tipifica esa inobservancia como una falta grave. Entonces, para eso, la Superintendencia de Seguros, en su normativa sectorial, dio una salida. Dice, mira, todo sujeto obligado que tenga menos de 30 empleados, el oficial de cumplimiento puede ser perfectamente el mismo corredor. O sea, ojo, no es que le quitó la obligación de tener oficial de cumplimiento. No, tiene que tenerlo, pero si el sujeto obligado no excede 30 empleados, pues el sujeto obligado, perdón, el oficial de cumplimiento puede ser perfectamente el mismo corredor. Y eso creo que se entiende porque
creo que un corredor de seguros pequeño no va a tener recursos para contratar un oficial de cumplimiento exclusivo. Entonces, ahí le dieron esa opción, esa facilidad, para que el oficial de cumplimiento sea el mismo siempre y cuando se mantenga por debajo del umbral de los 30 empleados. Bien. Yo quiero aquí que hablemos de las responsabilidades que tienen las estructuras dentro del sujeto obligado. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de temas de cumplimiento. Aquí hay una figura que se llama comité de cumplimiento, que es obligatorio dentro del sector seguros. Este comité de cumplimiento, la normativa sectorial establece que debe seccionar de manera trimestral, y una confusión que existía hasta hace poco, que vino a aclarar la circular 0118 de la Superintendencia de Seguros, era a cuáles corredores de seguros le corresponde tener comité de cumplimiento. Para eso, las superintendencias establecen una métrica, un umbral, por ingresos y por cantidad de empleados. La resolución 1023 dice que cuando el cliente comisione un monto igual o superior a los 25 millones de pesos anuales, pues le corresponde automáticamente tener comité de cumplimiento. Ese comité debe estar conformado mínimamente por 1, presidente de la compañía; 2, un representante del consejo; y 3, oficial de cumplimiento. Son los miembros mínimos, pero no limitativos. Usted puede tener 10 gente que usted quiera en el comité de cumplimiento del sector seguro, pero mínimamente deben tener 3 personas: el presidente o gerente general, un representante del consejo y el oficial de cumplimiento. Esta figura de comité de cumplimiento es una figura totalmente obligatoria, que a propósito es uno de los puntos o hallazgos más recurrentes que encontramos siempre en los sujetos obligados del sector seguros cuando hacemos auditorías externas. Bien, quiero que toquemos, señores, ya casi en la recta final, este punto de debida diligencia. Yo sé que este puntico o este concepto, la gran mayoría de los que están acá lo conocen, lo saben. Pero con esta definición que voy a dar a continuación, yo quiero que desmontemos un pequeño tabú, o como decía al inicio, leyenda urbana del sector seguros. Hay muchos sujetos obligados del sector seguros que opinan que la debida diligencia es únicamente completar un formulario. Y yo creo, ustedes me corregirán, yo creo que eso no es correcto. La debida diligencia no puede ser completar únicamente un formulario. Debida diligencia es un conjunto de procesos que me ayudan a comprobar, 1, qué tan exacto; 2, qué tan total; y 3, qué tan veraz es la información que me aporta el cliente. 1, qué tan exacto; 2, qué tan total; y 3, qué tan veraz es la información que aporta el cliente. No es únicamente un formulario, es un conjunto de procesos. Hay un proceso de la debida diligencia que se llama identificación del beneficiario físico final. Beneficiario final siempre va a ser una persona física. Un beneficiario nunca va a ser una empresa. Beneficiario final siempre va a ser una persona como usted o como yo. Esa persona, para los fines de ley, debe tener un porcentaje mínimo accionario de esa empresa igual o mayor al 20%. Eso es desde el punto de vista accionario.
Ahora, hay otro beneficiario que es desde el punto de vista del control efectivo. Aquella persona que ejerce un control efectivo. Es decir, aquella persona que tiene control. Por ejemplo, presidente ejecutivo, gerente general, el consejo, etc. A veces entendemos que beneficiario es únicamente aquella persona que tiene un control accionario. Y no, también lo es aquella persona que tiene un control efectivo. Para los que son abogados y quieran buscar la base legal de eso, pues aquí se lo coloco aquí debajo. Artículo 4, párrafo 1 del reglamento de la ley 408-17. Hay otro proceso de la debida diligencia que se llama el conozca a su cliente. Es un proceso, señores, que honestamente se ha relajado mucho en el sector seguros, porque la gente dice, pero es un formulario ahí, llénalo, fírmalo y listo. Ese proceso que se llama conozca a su cliente es un proceso poderosísimo si se hace adecuadamente. ¿Por qué? Yo cuando conozco a un cliente, yo estoy captando data de ese cliente. De nuevo, escuchen esto, señores. Cuando usted conoce a un cliente, usted está captando datos del cliente. Y esos datos, si yo los sé gestionar correctamente, si los sé usar correctamente, si les saco provecho correctamente, se puede convertir en un generador de valor para mí, incluso desde el punto de vista comercial. Porque yo con esa data la puedo modelar y hago muchas cosas con ella. Cross-selling, data mining, inteligencia de negocios. Ahora, si yo ese papel, formulario, lo llevé a un archivo muerto y se quedó ahí, pues simplemente cumplí y listo. Entonces, este proceso, si lo hago seriamente, correctamente, le puedo sacar mucho provecho desde el punto de vista comercial. Hay otro proceso que se llama la perfilación del cliente, el perfilamiento del cliente. Hay muchos sujetos obligados que le llaman, eso es la matriz y ya. No, señores, ese proceso de perfilamiento tiene su lógica y es lo que me permite a mí como sujeto obligado saber qué tratamiento darle al cliente. No es lo mismo un cliente que sea PEP a un cliente que sea asalariado o ama de casa. No es lo mismo un cliente que me compre, por ejemplo, un seguro de vida con ahorro, que es el producto estrella en el sector seguros, para lavar, para blanqueo de capitales. De hecho, es el único producto que el GAFI menciona en su recomendación número 12. 12. El GAFI no habla de seguro de auto, ni incendio, ni salud. Vida con ahorro. Entonces, no es lo mismo que un cliente me compre un seguro de vida con ahorro a un seguro, por ejemplo, de ley de vehículo. Eso me lo da la matriz de riesgo. Bien, quiero por acá brevemente mencionarle cuáles son los pasos puntualmente que el sector seguros o un sujeto obligado del sector seguros debe dar para fines de cumplimiento de la ley 15517. Brevemente y conciso. 1. Designar un oficial de cumplimiento. 2. Estar inscrito tanto el sujeto obligado como el oficial en la UAF. 3. A la superintendencia de seguros hay que remitir esa acta de asamblea que se realizó para nombrar ese oficial de cumplimiento. O sea, usted notifica a la superintendencia, mira, yo soy el sujeto obligado tal, y mi oficial de cumplimiento es tal persona. Una cartica con esa acta anexa.
Formación al personal. Ayer, corredor amigo, me dijo, Ángelo, fui a depositar a la superintendencia mi documento para renovar licencia y no me lo aceptaron. ¿Y qué pasó? Porque no tengo el certificado, no tengo digamos que el aval de que cumplí con mis horas de formación. Porque yo pensaba que como mi licencia es por 2 años, la formación es por 2 años. Yo no, son dos cosas diferentes. La licencia como corredor se la pueden emitir por 1 o 2 años, pero la formación es anual. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay que tener un manual de cumplimiento, no un copy-paste de un amigo. Un manual de cumplimiento adaptado al tamaño, complejidad y operatividad de su negocio. Ojo con los manuales copy-paste. Ojos con los manuales copy-paste. Su manual de cumplimiento debe estar adaptado a su tamaño, complejidad y operatividad. Ese manual lo aprueba, pues, ¿quién? Usted mismo, el mismo sujeto obligado. Ese manual no lo aprueba la Superintendencia de Seguros. Ese manual lo aprueba el Consejo de Administración o alta gerencia del sujeto obligado, que el artículo 11 de la norma sectorial dice que debe ser aprobado por un acta de consejo o acta de asamblea. Ese manual debe estar divulgado a todos los niveles, reportes a la UAF cuando hayan ROS o RAS. Matriz de riesgo, hay que tener una metodología de riesgos, debida diligencia a todas las contrapartes. Recuerden que debida diligencia no se hace únicamente a clientes, se hace a clientes, proveedores, empleados, a toda aquella persona física o moral con la cual usted vaya a tener relación comercial. Un código de ética muy importante que contenga un régimen sancionatorio interno. Y por último, no menos importantes, las famosas auditorías. Auditorías externas, a algunos sujetos obligados del sector seguros le corresponde anual y a otros le corresponde cada 2 años y a otros cada 3 años. Va a depender mucho del tamaño. Eso está indicado en la circular 1023. Estoy vendiendo un seguro. ¿Cuáles controles o cuáles procesos yo le aplico a esa venta? De nuevo, estoy vendiendo un seguro, diría un corredor. ¿Cuáles procesos o cuáles controles yo aplico en la venta del seguro? Bueno, primero, ese cliente debe pasar por listas. La normativa sectorial del sector seguro establece unas listas obligatorias y otras opcionales. Obligatoria, lista OFAC, lista ONU, que de hecho recuerden que la lista ONU es la única lista que genera un congelamiento preventivo. La lista OFAC no tiene que ver con congelamiento preventivo. Lista ONU únicamente. Hay mucha gente que me preguntan, Ángel, ¿y la lista ONU es obligatorio? Esa es la más importante de todas. Porque es la única que genera un congelamiento preventivo. Hay otras opcionales, qué sé yo, la Interpol, la FBI, la DEA, Google también ayuda mucho, pero esas son herramientas opcionales, que no está mal, está perfecto, mientras más usted busque mucho mejor, pero hay opcionales y obligatorios. El cliente también debe ser conocido, conocerse. ¿Cómo? Con el proceso del conozca a su cliente. De nuevo, ese proceso, si yo lo hago correctamente, me puede agregar mucho valor desde el punto de vista comercial. Y ese cliente también debe ser perfilado con mi metodología, ya sea con un sistema, un software, o ya sea con, digamos que una herramienta manual de Excel. Bien, señores, quiero cerrar por acá
con 5 reflexiones o 5 puntos que resumen esta jornada o esta formación. Número 1, ser sujeto obligado no es una imposición, es un estándar internacional. Ser sujeto obligado del sector asegurador no es una imposición, es un estándar internacional. Quiero que por favor se queden con eso. Los corredores de seguros, mis amigos corredores, que hay muchos por ahí conectados, que aspiran a que mañana lo saquen de ahí, eso es muy difícil. Yo les sugiero que hagan su tarea, hagan su labor de sujeto obligado, pero es muy difícil que eso pase. Es que no puede pasar, si pudiera, pero bueno, eso es un poquito complicado. Vamos a ver por acá. Tico. Una alerta no significa necesariamente algo negativo, ni tampoco significa que yo no debo hacer el negocio. Ojo con eso. Eso va a depender de mi apetito de riesgo. Una alerta simplemente me dice, oye, detente, detente, tómalo con calma, analiza y toma una decisión. Bien. 3. En el sector seguros existen 3 tipos de sujeto obligado: el corredor, la aseguradora y reasegurador. El agente, el tasador, el ajustador no es o no son sujetos obligados hasta ahora. Hasta ahora. Puede ser que mañana la cosa cambie y lo incluyan, pero hasta ahora no. 4. La debida diligencia puede ser un aliado suyo, pero sí y solo si usted así lo quiera. Si usted sigue cerrado, sigue diciendo no, que la debida diligencia es un estorbo para mí, la debida diligencia no sirve, es un checklist para yo cumplir, olvídese que no va por parte. Ahora, si usted se cambia el chip, dice, no, espérate, mira, yo con este formulario, pero mira, yo estoy captando datos del cliente. Y el cliente me dijo aquí en el formulario que él gana 500,000 pesos, por ejemplo, y él me está contratando un seguro de ley. ¿Qué me dice eso? Que él puede perfectamente tener un seguro de salud internacional, por ejemplo, Platinum, una cosa así, o un seguro de vida. Eso se llama cross-selling, venta cruzada. Mire cómo usted llegó a eso simplemente con el formulario que él completó. Repito, esa data que ustedes captan es poderosísima. Y si se gestiona correctamente, si se usa correctamente, pues puede aportar mucho desde el punto de vista de negocio. Otra cosa que quiero por acá, ya finalizando, aclarar. Señores, usted como sujeto obligado no es Ministerio Público ni tampoco policía. Le digo eso porque lamentablemente muchos sujetos obligados se creen, no sé, se creen la película o se creen, digamos, que son Ministerio Público. Se limitan a sus funciones como sujeto obligado. Eso lo veo mucho y siempre me gusta aclararlo. Ser sujeto obligado es tener un programa de cumplimiento adaptado a su tamaño, complejidad y operatividad. No es ser policía, ni tampoco detective, ni tampoco Sherlock Holmes, ni tampoco WAP, ni tampoco Ministerio Público. A su rol no es tampoco investigar más en la cuenta a un cliente. No, señores, es simplemente ser sujeto obligado. ¿Qué es sujeto obligado? Hay que tener un programa de cumplimiento para mitigar la posibilidad de que su operación sea utilizada como vehículo lavador. Así es sencillo. Le digo, me he topado con muchos sujetos obligados
creen que son policías. No, no, señores, no, así no. Simplemente es tener un programa de cumplimiento. Hacer su diligencia, reportar cuando tenga que reportar, sus auditorías, su formación y listo. Bien, señores, hemos llegado a la parte final y yo quiero cerrar, para dar la palabra a mi compañera Yancy, quiero cerrar con dos mensajes importantes. Número uno, y lo voy a repetir creo que por quinta vez. La debida diligencia no es el enemigo, es un aliado. La debida diligencia en el sector asegurador, bueno, en todos, pero sector seguro, que es el objeto de esta formación. Si yo sé hacerla correctamente, ese proceso me aporta muchísimo desde el punto de vista comercial. Incluso desde el punto de vista reputacional. Porque en la medida que yo sé quién es mi cliente, quién es mi proveedor, quién es mi empleado, ¿qué estoy haciendo, señores? Estoy mitigando la posibilidad de que se meta un narcotraficante, de que se meta un loco a mi cartera y me dañe la reputación. Entonces, la diligencia no la veamos como un checklist y tampoco la veamos como algo meramente regulatorio. Sí, es regulatorio, estamos claros, de acuerdo, pero veamos también como algo que si lo hago correctamente me ayuda muchísimo en la parte comercial y reputacional. Segundo y por último, recuerden que cumplimiento somos todos. Cumplimiento no es únicamente el oficial de cumplimiento. Cumplimiento en una organización, en una entidad es desde la doña que me da el café por la mañana o el seguridad que me abre la puerta por la mañana hasta el consejo de administración. Todos somos cumplimiento. Todos somos responsables de velar porque la operación no sea utilizada como vehículo lavador. Así que, señores, para mí de verdad ha sido un placer, un honor estar esta tarde con ustedes, esperando haberle aportado algo nuevo. Yo sé que aquí hay mucha gente que son expertas, así que yo de verdad espero que haberle aportado, así sea algo nuevo, una visión, una palabra, así que un honor para mí. Ángelo, muchísimas gracias. Nos llevamos muchísimos aportes, ampliamos nuestros conocimientos. Mira, tengo varias preguntas, Ángelo, que vamos a compartirte, aprovechar estos minutos. Mira, te preguntan que cuáles serían los documentos, soportes que puedo solicitar a un cliente para justificación de ingresos o ingresos mayores a 10,000. ¿Los estados financieros serían suficientes? Regularmente se pide estado financiero, carta bancaria, se pide también tema de gasto jurada, en caso de que aplique, pero eso lo va a definir su programa de cumplimiento, su manual de cumplimiento. O sea, no hay una regla para eso. De nuevo, hay muchas cosas, estado financiero, carta bancaria, pero eso lo va a definir su programa o manual de cumplimiento. Excelente, gracias por tu respuesta. Otra pregunta. Aquí preguntan que en muchos casos él conozca a su cliente, lo completa el corredor u otra persona que no es el cliente como tal. ¿Conllevaría esto alguna responsabilidad para quien lo completó? Muchas veces el cliente solo lo firma, esto viéndolo desde la perspectiva que los conozca su cliente tienen acápites de obligatoriedad y confidencialidad. Correcto, el conozca a su cliente, casi todos, al pie de la letra abajo, hay una cláusula legal que dice que el cliente es responsable por lo que firma. Entonces, técnicamente, lo ideal, yo sé que no pasa así, que hay gente incluso que no sabe escribir, clientes que no escriben, pero lo ideal es que el cliente sea quien lo complete 100%. Yo sé que no pasa así, porque, como le digo, hay mucha gente que no sabe escribir, firman otras X, pero lo ideal es que el cliente sea quien complete ese proceso, él con su puño y letra.
Excelente, muchas gracias, Ángelo. Bueno, pues por cuestión de tiempo ya vamos a concluir, ¿verdad? Esta interesante jornada. Ángelo, agradecerte tu participación, la participación de todos durante este espacio formativo, las reflexiones que fueron desarrolladas por ti confirman que el reto del sector asegurador no se limita a cumplir con el marco legal, sino a consolidar estructuras de gobernanzas robustas que permitan gestionar el riesgo de manera anticipada, consistente y estratégica. Hoy abordamos aspectos clave y queda claro que la reputación es un activo intangible que requiere inversión continua. Por ello es que la cultura de cumplimiento debe ser transversal, sostenida y respaldada por la alta dirección. Ángelo, de manera especial, muchísimas gracias por abordar, ¿verdad?, con tu rigor técnico y capacidad aterrizando estos conceptos complejos a la realidad operativa del sector. Con tu experiencia, pues continúas aportando valor al fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención. Bueno, invito a su vez a todos a continuar respaldando estos procesos formativos que fortalecen al sector y contribuyen a la integridad del sistema financiero dominicano. Cedo la palabra a mi compañera Keila del Departamento de Prevención y Educación, que tiene algunas informaciones importantes que compartirnos esta tarde. Muchísimas gracias a ambos, Ángelo, Yancy, gracias por sus aportes en esta tarde y a todos ustedes por estar presentes. No queremos cerrar sin antes recordarles que pueden descargar desde nuestra aula virtual lo que es la encuesta de la constancia de participación una vez tengan completada la encuesta de satisfacción. Asimismo, le pedimos que por favor quienes no tengan actualizado su perfil, su usuario dentro del aula, si lo pueden actualizar, pueden llamar acá a través de mesa de ayuda o al departamento y le vamos a estar dando asistencia para que puedan actualizarla. Pues sin más que agregar, ya para hacer uso del tiempo, que creo que terminamos perfectamente bien, vamos a tener hasta aquí esta jornada, recordándoles que se va a colocar en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos y pasen feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Bye.